Javier, yo sí que os quería pedir si por favor luego al terminar nos podéis dar los datos de participación para los documentos del proyecto de transferencia y demás, ¿de acuerdo? Vale, si quieres conocer el número, en la barra inferior de la aplicación verás que en participantes te aparece ahí un número. Ahora mismo hay 45 personas. Vale, gracias. Vale. Ahora mismo entiendo que se está viendo mi pantalla, ¿no? Sí, ¿verdad? es correcto. Vale. Vale, y tenéis el chat para poder ir haciendo preguntas sobre las ponencias que se vayan haciendo o sobre cualquier reflexión que os surja, tanto desde el grupo de ponentes como del grupo de asistentes, ¿de acuerdo? Hay muchas personas ahora que ya nos están saludando por el chat, así que simplemente es desplegar esa pestaña para poder interactuar con ella. Yo lo único que no estaré atento al chat, ¿eh? Mientras hablo, porque si no... Bueno, Juanma, no puedo abrir el chat a la vez que comparto pantalla, por eso. Juanma o yo que estamos en... Quería preguntaros si se puede grabar. Se está grabando. ¿Y luego nos lo vais a mandar? Se va a colgar en el canal de YouTube del Ayuntamiento. Vale, estupendo. Vale, pues muchas gracias. Será de acceso público. Eso es. Sí, vale, gracias. Vale, pues Juanma, están los 5 minutos de cortesía, ya se van a cumplir. Sí. Así que Javier lo tiene todo listo. Si os parece, podemos comenzar con la jornada. Os dejamos con los ponentes y nosotros pues nos silenciamos. Así es. Bueno, pues buenas tardes. Soy Javier Salido Domínguez, profesor de Arqueología del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, y presentaré esta visión del yacimiento arqueológico del Boalo junto con mis compañeras Rosario Gómez Osuna y Elvira García Aragón del equipo A de Arqueología, que es esa asociación sin ánimo de lucro que incentiva la participación ciudadana en distintos yacimientos de la Sierra de Madrid. Como os comentaré a lo largo de esta conferencia, el trabajo es, pues es la suma de distintos equipos que de manera conjunta, pues yo creo que estamos obteniendo unos resultados muy destacados de este yacimiento arqueológico del Rebollar en el Boalo. En esta conferencia tiene un doble objetivo. Por un lado, presentar las últimas novedades del yacimiento. Son resultados científicos que hasta ahora se desconocían. Va a ser la primera vez que los demos a conocer. Y por otro lado, queremos mostrar también un modo de trabajo que es el que el equipo A de Arqueología lleva aplicando como digo, en diversos yacimientos a lo largo de años y que estamos aplicando igualmente en el Boalo, con el objetivo de que si algún voluntario si quisiera animar a vivir esta aventura arqueológica, bueno, pues que se sume al proyecto y ya daremos los datos al final de esta conferencia sobre el asunto. Bueno, hablábamos de novedades. La primera novedad es esta portada, ¿no? Hemos hecho esta reconstrucción 3D que recoge uno de los 3 grandes momentos del edificio, en este caso la gran iglesia visigoda, que como ven pues cuenta con una nave bastante destacada, un ábside que en este caso no vemos por el título, pero que os aseguro que iremos viendo a lo largo de la conferencia. El yacimiento que se ubica a las afueras del Boalo, en esta urbanización conocida desde hace tiempo como el Rebollar. Es un emplazamiento privilegiado porque se encuentra en una zona en altura que era perfectamente visible desde la Cañada Real Segoviana. Fíjense la imagen que tenemos ahí de la sierra, ¿no? Desde este punto, como les digo, que era una referencia en el territorio, que si se fijan tendríamos concretamente ubicado en esta zona, en esa unión entre 2 arroyos, más destacado más el río San Buriel, que pasa por la zona. Y fíjense, aquí lo que me interesa destacar es el paso de la Cañada Real Segoviana, que explica el lugar de ubicación de esa iglesia. Como les digo, muy posiblemente
sería visible desde la propia cañada y bueno, pues eso explica algunas de las de los hallazgos que hemos ido localizando a lo largo de estos años. Bueno, la historia de las investigaciones se reduce a unos 70 años. Estamos hablando de que ya desde mediados del siglo pasado, desde 1953 ya tenemos noticias del hallazgo en el lugar. Creo que deberían de apagar los micrófonos todos, por favor. Ya desde 1953 tenemos noticias del hallazgo en el lugar de tumbas que en un principio se consideraron tumbas aisladas, pero que ya estaban informando sobre la presencia de un yacimiento que había que tener en cuenta en posteriores. Habrá que esperar cerca de 14 años, a 1967, para que la Dirección General de Bellas Artes tome cartas en el asunto y haga un estudio un poco más, digamos, de recogida de datos en el lugar que nos informarán sobre la presencia de estas tumbas. Fíjense algunas de las sepulturas localizadas en ese momento, en el 53, que vemos que la documentación corre a cargo de la Escuela de Formación Profesional de Restauración del Casón del Buen Retiro, que en ese momento pertenecía a la Dirección General de Bellas Artes, del Ministerio de Educación Nacional. Es 14 años después cuando se hace esta toma de datos, como les decía, que evidencian la localización de tumbas que por el ajuar que lo acompaña se denominan ya o se consideran alto medievales. En el año 1998, a raíz de las obras de la urbanización donde se encuentra el yacimiento, la actuación arqueológica del profesor Olmo y Castro consiguen no solo localizar y constatar la presencia de las tumbas anteriores, sino también definir el área que debía de quedar como espacio protegido para su excavación en años venideros. Esta noticia es importante porque evidencia que efectivamente aparecen tumbas, pero no solo esto, sino también una posible estructura. Encuentran un muro, luego les diré exactamente cuál debió de ser, porque hemos localizado incluso el resultado de la acción de las máquinas que entraron en ese momento en la zona. Y bueno, pues lo interesante del sitio es que por suerte, o no, o también por la buena vista de los arqueólogos que hicieron el seguimiento, quedó la iglesia visigoda a resguardo para la realización de excavaciones posteriores. Habrá que esperar ya al año 2013, en el momento en el que el equipo de arqueología plantea al ayuntamiento del Boalo Cerceo de Matelpino la existencia de un verdadero yacimiento a partir de una prospección superficial y se plantea la posibilidad de la realización de excavaciones arqueológicas. Aquí tienen algunas de las fotografías tomadas durante esa prospección superficial y plantean, a partir de la documentación de archivo, que quizás podríamos encontrarnos ante un edificio que en los textos, en la documentación de archivo, se menciona como la posible ermita de Nuestra Señora del Sacedal, que efectivamente los documentos ubican en la zona y de la que no tenemos más datos. De igual modo, plantean que podría, por las noticias anteriores, que posiblemente nos encontraríamos hasta ante una necrópolis visigoda, ¿no? Ya es en el año 2018 hasta la actualidad cuando se decide acometer la excavación arqueológica en el emplazamiento. Es la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid quienes plantean que la Universidad Autónoma de Madrid entre en la excavación junto con el equipo de arqueología. La Universidad Autónoma de Madrid comienza con el asesoramiento de la catedrática de arqueología, la profesora Carmen Fernández Ochoa, y
se plantea también la codirección por parte mía para la realización de dichas excavaciones. Quedábamos así como directores del yacimiento, Rosario Gómez Osuna y yo mismo, y a cargo también la técnico-arqueóloga Elvira García Aragón, que somos los tres que presentamos esta conferencia. El impulso que genera la Universidad Autónoma de Madrid pues, ha permitido la participación del Laboratorio de Poblaciones del Pasado de la Facultad de Biología, también la participación del Laboratorio del Servicio de Restauración y Conservación de la Universidad Autónoma de Madrid y del Departamento de Geología, que también están realizando estudios de todo lo que tiene que ver con la composición geológica del emplazamiento. Asimismo, tenemos que indicar también la colaboración del CAI, es decir, el Centro de Asistencia a la Investigación de Arqueometría de la Universidad Complutense de Madrid, que realizaron las prospecciones geofísicas que nos han permitido abordar una excavación sabiendo previamente qué nos podríamos encontrar. Bueno, en el año 2020-2021, dentro del marco de colaboración de la Autónoma de Madrid, se han impulsado 2 proyectos de transferencia, el año pasado y este mismo, que ha permitido un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad que ha generado pues, una mayor financiación y un mayor impulso y una mayor implicación de la Universidad en el proyecto. Por lo tanto, me gustaría destacar que en este proyecto yo creo que el término que mejor lo define es la suma, ¿no? La suma de distintos equipos que están centrando todos sus esfuerzos en el trabajo diario de la excavación arqueológica, en el estudio posterior y, bueno, quería también destacar, por supuesto, el equipo de arqueozoología que también de la Universidad Autónoma de Madrid se ha sumado a este nuevo proyecto. Claro, esto va a generar nuevos trabajos de fin de máster, nuevas investigaciones que poco a poco están dando sus frutos. Bueno, aquí tienen un poco las referencias que nosotros teníamos a partir de las prospecciones geofísicas. Fíjense en este recuadro de la derecha, el rojo, que nos indica la posible existencia de un edificio. A partir de la información que nos aportaba, parecía a todas luces que podíamos tener una posible torre o, bueno, por lo menos una estructura de planta cuadrangular. Ahí fue precisamente donde centramos todos nuestros esfuerzos en estas últimas campañas. Fíjense cómo estaba ese pequeño cerro del Rebollar en el año 2018, antes de acometer las excavaciones, y cómo poco a poco pues, hemos ido desenterrando lo que se ha venido a confirmar como una verdadera iglesia visigoda, con distintas reformas muy importantes también que vamos a tratar de analizar de forma somera y rápida en esta conferencia. Estos son los resultados de la campaña del año 2018. Fíjense que teníamos ya, lo que parece a todas luces, un ábside o cabecera de planta cuadrada o cuadrangular, de aproximadamente 5 metros de lado. Teníamos también localizada uno de los lados de la nave, un pequeño murete que parece delimitar el antecoro y, sin embargo, las prospecciones geofísicas, pues como aportan datos, pero no son, como diríamos, no abarcan verdaderamente el muro como se contemplaba. Nos marcaba que posiblemente el muro del edificio vendría por aquí, sin embargo, tuvimos que ampliar la excavación a esta zona y aquí es donde encontramos el cierre perimetral de la nave en el lado norte. A lo largo de las excavaciones del año 2019 fuimos ampliando estas excavaciones. Fíjense que aquí ya vemos perfectamente una posible entrada, otro acceso que comunica con lo que parecía una estancia hacia el norte. Se ve perfectamente la nave, una de las tumbas de las que hablaremos posteriormente. Y por supuesto el acceso a la cabecera, que como ven, pues efectivamente parecía guardar esa planta, ¿no? Una cuestión interesante también era esta losa de altar que se ubica adosado al muro oriental y que tiene su sentido porque muy posiblemente quien oficiaba la misa realizaba la liturgia frente a los feligreses
a espaldas oficiaba la misa mirando hacia el altar, dando la espalda al resto de feligreses, y muy posiblemente la luz entraría por esta zona oriental de la iglesia. Bueno, eso es lo que parecía a priori, porque ahora tenemos nuevos datos que paso a detallarles a continuación. Fíjense los resultados de la campaña del año 2020. Si habíamos localizado esta pequeña nave y este ábside y esta estancia, ahora nos encontramos que la nave se amplía hasta duplicar la extensión en un momento, por el momento parecía indeterminado, ¿no? Fíjense que incluso la vista aérea nos permite ver perfectamente cómo estos muros se adosan a la fase original, y esto ya nos informaba sobre una ampliación de la fase original de esa iglesia visigoda. Por otro lado, las dimensiones, aquí estamos hablando de una nave de aproximadamente 13 metros de largo, 5 metros de ábside. Ya las dimensiones son notables en una iglesia visigoda. Si tuviéramos que sumar esta ampliación que duplica más en extensión, estaríamos hablando de una iglesia desorbitada, ¿no? para su periodo. ¿Qué es lo que presentamos como novedad en esta conferencia? Pues que no estamos ante un solo momento, estamos ante 3 fases constructivas que voy a tratar de explicarles de una forma sencilla. Fíjense que la primera podemos fecharla en la segunda mitad del siglo VII, inicios del siglo VIII después de Cristo, tanto por los materiales como por las dataciones de carbono 14 de las muestras óseas obtenidas en el interior de las tumbas. Los muros que aquí indicamos en gris corresponden exactamente con la fase original de esa iglesia visigoda. Esto ya es importante destacarlo porque una de las cuestiones que tenemos que resolver en la próxima campaña, en la que vamos a realizar a partir de mayo, luego les explico algunos datos prácticos, nos indican que este ábside, que siempre hemos considerado propio de la primera iglesia, este ábside que siempre considerábamos de la primera iglesia, parecen corresponder a una fase posterior. Una de las claves también es la posición del altar, que luego veremos que es una cuestión extraña para una iglesia visigoda. Ahora hemos podido determinar que muy posiblemente, y estos datos ya les digo que son resultados preliminares de los estudios que estamos haciendo ahora y que, bueno, se irán confirmando según vayamos avanzando en las investigaciones, parece a todas luces que a lo largo de del siglo XV y el siglo XVI, no tanto del XIV que he puesto aquí, del XV y del XVI, se amplía y se duplica la nave, aumentando en extensión esa iglesia original. Y por otro lado, una tercera fase que ya se fecha en el siglo XVII y XVIII, que supone una reforma estructural, una reforma parcial de ese edificio del siglo XV y XVI. Si pasamos a estudiar la primera fase constructiva, es decir, la de la segunda mitad del VII e inicios del VIII, pues veremos que nos encontramos ante esta nave y este altar que, como les decía anteriormente, siempre pensábamos que teníamos aquí un primer escalón, un segundo y subíamos a esta zona del ábside, ¿no? Fíjense que esta parte del muro fue eliminado durante muy posiblemente en aquellas primeras intervenciones que se realizaron en el año 98, con lo cual estos materiales estaban bastante removidos. Este suelo estaba afectado por aquellas remociones. Y esta diapositiva es muy interesante porque empezábamos a ver cosas extrañas, como por ejemplo que esta capa de argamasa se montaba sobre este escalón. Empezaba a llamar la atención de que posiblemente podríamos estar ante distintas fases, ¿no? Entonces, esta nos permite entender muy bien las 3 fases constructivas que pretendo señalar. Un primer suelo correspondiente a la primera fase, donde vemos la cimentación de la base del altar que muy posiblemente se encuentra en esta zona central del ábside. Esto concuerda más con la posición de los altares visigodos de este momento. Son cuestiones que tenemos que confirmar en esta cuarta campaña de excavación, pero
efectivamente encontramos aquí la cimentación de ese altar. ¿Qué altar? Pues quizás este que encontramos en el suelo 3, que en un momento dado luego fue subido y colocado en esta última posición. Un segundo suelo que yo creo que ven muy bien en esta zona de aquí, que se ve muy bien ahí, que correspondería a la reconstrucción del edificio en la fase bajo medieval, y un tercer suelo que vemos que reforma el anterior, muy posiblemente se debió venir abajo, y que cuenta ahora sí con esa base de altar ya adosada al muro oriental del ábside. Yo creo que esta imagen permite entender muy bien estos suelos. Claro, esto nos indica que el suelo de la cabecera de la iglesia visigoda no era tanto este, sino que se encontraría en posición con el primer escalón. Aquí se aprecia bastante bien. Aquí tenemos el escalón, iría a continuación, y este escalón es posterior. Este es el del segundo y el tercer suelo. Yo creo que aquí se aprecia bastante bien. En esta imagen vemos muy bien la delimitación de la iglesia visigoda. El suelo de la cabecera se encontraría en esta posición, y aquí tenemos las tumbas que componen esa iglesia visigoda. Aquí vemos el perfil de la iglesia. Esta sería la nave con la unidad 2020, que nos ha aportado precisamente materiales de cronología tardoantigua, de cronología visigoda. Tenemos ese primer escalón, esto sería el muro que tendríamos por detrás, y este sería el suelo. Lo ven perfectamente, ¿no? Aquí tenemos la cimentación del altar. En un segundo momento se coloca ese escalón que veíamos en la foto, se rellena el suelo y se procede a la realización de otro más. Y luego, en la tercera fase, esa reconstrucción con la colocación de otros 3 escalones que tenemos que tratar de entender, pero que parece a todas luces que corresponde con la altura de la nave en ese momento y serviría como escalón de ese tercer suelo. Bueno, aquí ven las estructuras que corresponderían a esa fase original, a la fase visigoda. Aquí tienen todos los datos de todas las tumbas localizadas. Fíjense que estamos hablando de hasta 16 del interior de... No, tenemos hasta 12 tumbas. Fíjense que están alineadas básicamente en 3 filas, ¿no? De adultos, infantiles, de adulto, infantil. Una central con una infantil y una de adulto, otra más de adulto en esta posición, y luego en esta tercera hilera tendremos otra de adulto, infantil e infantil. Todas estas se ha podido comprobar bueno, aquí les ubico, por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no? La tumba número 1, que es la que localizamos en el año 2018, que ya nos hablaba de que muy posiblemente estábamos ante esa iglesia visigoda. Fíjense que se ubica frente a una de las entradas de la iglesia, y que al realizar los estudios, bueno, aquí les pongo una imagen de cómo apareció el cuerpo, la cabeza se encontraba en los pies simplemente porque había rodado. Una de las cuestiones interesantes es que vemos que la parte inferior del individuo mira hacia abajo y la parte superior hacia arriba. Bueno, una de las explicaciones podría ser que el cuerpo se colocó de manera que cuando fue perdiendo la materia orgánica, pues debió desmoronarse de tal manera que una parte del cuerpo fue hacia adelante y la otra hacia atrás, porque no encajaba perfectamente con la zona de la tumba. Es la explicación que aportan los antropólogos. Fíjense que es verdad que la caja se ajusta bastante al propio cuerpo, ¿no? Aquí tienen el momento final de excavación de la primera tumba. Aquí tienen algunas de las imágenes de ese primer cuerpo, que está siendo y fue analizado por el equipo de antropólogos dirigido por Armando González y Óscar Cambra del Laboratorio de Poblaciones del Pasado de la Universidad Autónoma de Madrid. A partir de ahí se pudo hacer tomar una muestra del fémur para determinar que efectivamente estamos ante un momento del siglo VII, ¿no? Fíjense, 656-727, estamos hablando de esa segunda mitad del 7, principios del 8, correspondiendo con la etapa visigoda. Interesante es que las muestras que hemos realizado posteriormente confirman esta datación, porque fíjense todos los cuerpos
que corresponden a esas tumbas, esos restos óseos corresponden al mismo momento. Segunda mitad del 7, mediados del 8. La tipología de tumbas son dos, básicamente. Tenemos por un lado la tumba de cistas, fíjense, realizadas con estas grandes lajas, y por otro lado tenemos sarcófagos de granito muy bien realizados. El trabajo de la piedra es espectacular, un trabajo de la piedra que todavía se ha mantenido en nuestros días en la sierra, y que, fíjense, el buen trabajo de estos semicírculos que se encuentran en la posición de la cabeza del sarcófago. En este sarcófago en concreto aparecieron dos individuos, uno primero, que fue posteriormente recogido a los pies de este segundo, y este es interesante porque además venía acompañado del ajuar con esta con esta botella de doble asa que se ha fechado en yacimientos del centro peninsular precisamente en este momento, en la segunda mitad del 7. Otro sarcófago interesante de esta iglesia visigoda es la tumba número 6 que tenemos aquí en la posición central, corresponde a este individuo muy bien conservado y que también cuenta con un ajuar que nos permite fecharlo en ese momento, en la etapa visigoda. Fíjense en los chatones de anillos que acompañaban a ese individuo. Los materiales de la unidad 2020, que es la que corresponde a esta iglesia visigoda, corresponde precisamente a ese momento, a la época tardoantigua. El estudio de los materiales es precisamente una de las cuestiones que estamos ahora abordando y que deparará resultados novedosos, no solo cerámicos, sino también numismáticos, vidrio, etcétera, etcétera. Esta es un poco la reconstrucción que hemos podido realizar de esa fase original de la iglesia. Y tenemos un momento entre la primera fase de construcción y la segunda que es verdaderamente interesante. Se ubica en el 820 aproximadamente, concretamente en el 818. Es la deposición de unas monedas, 5 monedas, que fíjense aquí uno de nuestros voluntarios, Daniel, que está ahí abordando la excavación de las monedas siempre bajo las directrices de los arqueólogos, como no puede ser de otra manera. Fíjense que lo que está localizando son estos 5 dirhams, por supuesto de plata, que vienen del Emirato Independiente de Córdoba y que corresponden al gobierno de Al-Hakam I. Es decir, esas monedas que fueron posteriormente restauradas en el SECIR de la Universidad Autónoma de Madrid, pues se leen perfectamente con mensajes propagandísticos muy propios del momento y se pueden fechar perfectamente en el primer cuarto del siglo IX, es decir, el gobierno de Al-Hakam I. Fíjense que Al-Hakam I sabemos que era un gobernador que parecía que no se atenía mucho a las leyes del Corán y parece que se daba bastante la bebida, por lo que cuentan las fuentes. Una cuestión interesante de este pequeño hallazgo, piensen que estamos hablando de 5 monedas, aquí tienen anverso y reverso, con esos mensajeros, con esos mensajes del Islam como única religión, etcétera, etcétera, muy repetidos en las monedas. Fíjense que estas 5 monedas que se conservan perfectamente, que parece que apenas han tenido uso, constituyen el conjunto de la antigua Hispania más septentrional con, que podríamos decir, el conjunto con fecha de cierre en este momento, porque hay algunas monedas aisladas de momentos anteriores, incluso en la misma zona, o sea, en la zona de la sierra y demás, pero conjunto de monedas fechadas en Al-Hakam I, fíjense que tenemos muy próximos al centro de irradiación que es Córdoba, pero no tan alejados como el del Rebollar que tenemos en este punto. La segunda fase, y por ir avanzando en el estudio, hemos estado hablando sobre todo de esa fase original de la iglesia visigoda. En el último tercio del siglo XV y en el siglo XVI, como les comentaba anteriormente, parece que se acomete 2 reformas importantes. Por un lado, el ábside, que ya les comenté anteriormente, ese momento en el que se rellena la zona de la nave y se coloca un segundo escalón y ya tenemos la base del altar en ese momento, ¿no? Los materiales de estas unidades evidencian que efectivamente se producen en ese momento. Último tercio del 15 y del 16 lo tenemos también bien recogido por las monedas.
que también se han documentado en la propia nave de la iglesia. Aquí les quería poner una imagen que permite un poco entender la excavación hasta lo que hemos visto hasta el momento. Fíjense muy bien esa cata que hicimos en el Áside, que tenemos que continuar a lo largo de esta campaña arqueológica. Aquí tienen el altar de la segunda fase, la bajada de los 2 escalones de esa segunda fase, la nave con las distintas tumbas, el acceso de la iglesia visigoda. Muy posiblemente debía de contar esa iglesia visigoda con otro acceso desde esta zona, y en este momento, en el siglo XV-XVI, se debe de eliminar este muro, que es el muro occidental de la iglesia, para ampliar la nave, como ven, en una estructura que parece contar con una nave central que comunica al norte con una estancia alargada que corresponde muy bien con la estancia aquí al norte, que vemos también que en un momento dado debió de comunicarse con la nave anterior, y luego otra puerta que o bien comunica con una estancia paralela, simétrica a la que tenemos en la zona norte, o es el acceso que tenemos a esta nave desde esta zona. Esto es una de las incógnitas que tenemos que intentar revelar a partir de las excavaciones que iniciaremos en mayo. Precisamente esta va a ser una de las zonas de actuación más interesantes, porque podremos definir si estamos ante una nave más paralela a la anterior, o nos encontramos con una entrada principal, una zona porticada, como a veces aparece en iglesias de este momento. Esas son cuestiones que tenemos que resolver. Piensen que aquí estamos en el lado meridional, en la zona sur, y no sería descabellado tampoco pensar en la posible existencia de un pórtico. Entonces, son cuestiones que tenemos que tratar de resolver en la próxima excavación. Aquí se ve muy bien esa cata que hicimos y que tenemos que intentar entender también a partir de este momento. Fíjense, yo creo que aquí se aprecia muy bien cómo el nivel de suelo del suelo 1 corresponde al primer escalón, y el nivel del suelo 2 y 3 corresponden al segundo escalón, ya con su altar. A este momento, a la segunda mitad del siglo XV, corresponden 9 individuos perinatales que se localizaron justo en esta zona de aquí. Fíjense que es una zona privilegiada frente al ábside, que sí corresponde ya a este momento, a esta segunda fase. 9 perinatales, 9 niños que o nacieron ya muertos o nacieron al poco, o sea, murieron al poco de nacer. De ahí que los denominamos perinatales. Fíjense que aquí se ven los restos óseos. Este es el primero que localizamos. Ahí tenemos al equipo de antropólogos. Bueno, también pueden ver aquí a los estudiantes del máster de Arqueología y Patrimonio de la UAN, que participaron en una de las campañas. Fíjense qué bien se ve, ¿no? Aquí tenemos al perinatal con el cráneo, que se ve muy bien, los bracitos colocados aquí, las piernas, aquí se aprecia bastante bien. Y si se fijan, aquí tienen la cabeza, los brazos, y aquí, sujetando con las manos, 2 de ellos aparecieron sujetando monedas. Monedas que hemos podido, que se ve que corresponden al periodo, al gobierno de Juan II, es decir, del siglo XV. Estamos hablando, por lo tanto, que a lo largo del siglo XV fueron muy posiblemente depositados esos 9 perinatales, o al menos esos 2 que contienen las monedas, porque se pudieron ir depositando en distintos momentos. Aquí tienen los datos de los ubicados en fosa, de tal manera que a ese momento constructivo corresponderían, por lo tanto, la fase la reforma que se realiza en el ábside, los 9 perinatales y la ampliación. Una tercera fase constructiva la hemos podido documentar muy bien, tanto por la estratigrafía de la nave. Vemos que hay un nuevo estrato que contiene materiales que van al siglo XVII, primer tercio del siglo XVIII, y también lo vemos por esa reforma
que hemos podido documentar muy bien en el ábside, como os decía. Es el momento en el que se colocan estos dos escalones, el 3A y el 3B. Aquí vemos que la unidad 2018-2003, que es la que contiene esos materiales, pues elevan la zona de la nave y tendríamos un simple escalón para acceder de nuevo a ese ábside. Sería precisamente este suelo 3, ¿no? Aquí ven algunas de las imágenes de las excavaciones de 2018, cuando pensábamos que estábamos realmente excavando la cabecera de la iglesia visigoda, y ahora sabemos que corresponde a ese momento. Fíjense que el ábside de ese momento pues cuenta con un suelo de cal muy bien realizado, y aquí encontramos lo que parece corresponder quizás a la mesa de altar, pero no encontramos ninguna impronta de sujeción de la mesa, con lo cual ahí tenemos ligeras dudas, pero lo cierto es que apareció en esa zona concreta. Bueno, aquí ven el acceso que comentábamos anteriormente y que se ve perfectamente cómo esos dos escalones pues allanan el terreno para subir esa tercera fase. De esa manera estamos ante un edificio, un centro de culto milenario. Fíjense que estábamos hablando del siglo VII al siglo XVII. A esta tercera fase constructiva corresponde esa cerámica que ha aparecido precisamente en las unidades estratigráficas de ese último momento, que se están estudiando en estos momentos. Y también monedas que nos remiten al siglo XVII. Fíjense este residuo de Felipe IV con ese valor de 8 maravedíes. Y también tenemos monedas que nos hablan de que el lugar nunca dejó de ser una referencia en el territorio. Fíjense, por ejemplo, este botón de época de Isabel II, que fecha a mediados del siglo XIX, pues indica que muy posiblemente el lugar siempre, como les decía anteriormente, igual que las monedas emirales, es un centro de referencia del territorio cercano a la Cañada Real Segoviana, y siempre debió de tener su importancia dentro del territorio. Lo interesante de esta tercera fase constructiva es que la documentación del archivo efectivamente menciona la petición de la realización de misas en honor a Nuestra Señora del Sacedal. Lo cierto es que la documentación de archivo que hasta el momento hemos podido revisar en el Archivo Diocesano de Madrid remiten a ese siglo XVIII. Claro, están hablando de una misa velada a su alma en un pequeño altar que ya corresponde a una iglesia posterior, pero que muy posiblemente se corresponde al altar dedicado a una virgen que sabemos por la propia documentación escrita que se encontraba en una ermita, ¿no? En una ermita que se encontraba en esta zona del Rebollar. Con lo cual es muy fácil intentar asociar ese edificio que sabemos que se mantuvo en uso con la documentación de archivo que nos habla sobre esa Virgen del Sacedal. Una Virgen de la que desconocemos su imagen, de la que desconocemos más datos, pero las referencias en esta documentación escrita está ahí presente. Para finalizar, simplemente me gustaría destacar que hasta el momento, al menos yo como docente me había dedicado mucho a la difusión, me había dedicado también a excavar, pero lo que no había realizado hasta esta excavación era precisamente excavar difundiendo, es decir, divulgar a la hora de la práctica arqueológica, ¿no? Y es precisamente uno de los pilares centrales de este proyecto, que tiene una vertiente social muy importante, es lo que nosotros denominamos arqueología social o arqueología en comunidad, o como le gusta decir al equipo de arqueología, arqueología de público. Es que la gente interesada, los voluntarios que quieran participar en la excavación, bueno, pues que sigan el día a día del trabajo de un arqueólogo y que se pueda sumergir en la historia de su municipio o de su entorno directamente a través de las excavaciones que nosotros promovemos. Esta arqueología en comunidad comprende la difusión a todos los niveles, desde los grupos escolares hasta las personas más mayores, voluntarios que decidan
participar en la excavación y nosotros siempre estamos abiertos a ello. Fíjense que obviamente todas estas imágenes corresponden sobre todo a los años 2018 y 2019, donde esta situación de pandemia nos permitía realizar estas actividades y nosotros disfrutábamos también en la difusión del trabajo. Ahora lo tenemos que hacer de forma parecida, pero no igual, porque tenemos que mantener los protocolos derivados de la COVID, ¿no? Como les decía, esa arqueología social se basa en varios principios que quiero enumerar a continuación. Por un lado, la implicación social y ciudadana, como comentaba anteriormente, ya sean voluntarios, estudiantes. Por ejemplo, aquí tenemos estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, estudiantes del Máster de Arqueología y Patrimonio de la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí tenemos la foto de los primeros voluntarios del año 2018, cuando no sabíamos exactamente a qué nos íbamos a enfrentar, intuíamos que había una necrópolis visigoda, pero nunca nos imaginamos todas las sorpresas que fue deparando. Aquí tenemos la de 2019, se ve que el interés iba creciendo. Aquí tienen algunas de las imágenes de esa participación, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el momento del levantamiento de esa losa que ubicábamos precisamente que localizamos en esa zona del altar del suelo 3. Actividades que comprenden desde el lavado siglado hasta el dibujo, excavación, por supuesto. La participación que aquí queremos reconocer de los canteros que nos han ayudado a levantar, fíjense, la losa de este sarcófago, que estaba perfectamente, muy cuidado el trabajo de esta losa cobertera que estaba trabajada a 2 aguas, y si se fijan, se fueron colocando tejas para evitar la filtración en el interior de arena en el interior de la tumba, y lo consiguieron, porque hay que decir que los huesos, los restos óseos han aparecido en unas condiciones de conservación excepcionales. La implicación de diferentes grupos de investigación es uno de los objetivos de nuestro proyecto también. Ya les he indicado todos los equipos de la Universidad Autónoma de Madrid que están participando en la excavación, desde geólogos, antropólogos, conservadores, restauradores, arqueozoólogos. La implicación de la universidad en un proyecto en la vertiente de docencia también es uno de los pilares importantes del yacimiento. Aquí están viendo precisamente a Carmen Fernández Ochoa, asesora de nuestro proyecto, a la que queremos agradecer pues, todos sus consejos y recomendaciones para que el proyecto pues, siempre vaya a buen puerto. La concienciación en la protección y conservación del patrimonio histórico. Esta es, yo creo, una de las motivaciones principales que nos lleva a seguir impulsando este tipo de iniciativas. Para nosotros es muy importante que la ciudadanía entienda que el objeto per se no tiene valor, solamente tiene valor en relación a su contexto. Solamente es el valor histórico lo que hace que un objeto sirva para fechar, para datar un yacimiento o para reconstruir la vida cotidiana la vida cotidiana del momento, ¿no? Y esto es una de las cuestiones que nosotros nos ponemos siempre por objetivo principal y que poco a poco yo creo que vamos consiguiendo. Claro, la difusión entre la comunidad educativa, cuando se podía, en la campaña del año 2018, tiene como se pueden imaginar, una vertiente social importantísima. Porque si queremos que el patrimonio sea respetado el día de mañana, tenemos que concienciar precisamente a los más jóvenes. Más de 700 escolares pasaron por nuestro yacimiento durante las labores de excavación y a todos ellos se les atendió explicándoles y difundiendo los resultados del proyecto. Fíjense que incluso uno de los institutos del entorno que cuentan con un proyecto UNESCO han participado directamente en las excavaciones durante 2 semanas en la campaña del año 2018. Por supuesto, la divulgación de los resultados científicos, al igual que hacemos hoy en esta conferencia, lo realizamos también a través de las redes sociales. El ayuntamiento, con el soporte de las redes sociales y la propia página web, divulga los resultados de cada una de las semanas de las distintas excavaciones.
Cada semana, el viernes, nos sentamos y redactamos una noticia con distintas fotos para explicar a todos los ciudadanos los resultados de cómo se está procediendo en la excavación. Y, por supuesto, al finalizar cada una de las excavaciones, realizamos una jornada de puertas abiertas que este año también pretendemos realizar, si las condiciones lo permiten, con aforos limitados, pero esto es una de las cuestiones que nos proponemos también en realizar este año, cosa que no pudimos emprender el año pasado, porque estábamos precisamente excavando en el periodo de la desescalada. Se pueden imaginar que las condiciones de incertidumbre eran mayores y ahora ya sabemos un poco mejor cómo dominar la situación. Aquí fíjense una de las imágenes precisamente de Rosario Gómez Osuna, pues explicando los resultados más inmediatos, más preliminares, porque según hemos terminado la excavación, explicamos lo que hemos localizado en esa campaña arqueológica. Incluso son los propios voluntarios quienes explican sus vivencias, ¿no? Cómo han ido localizando los hallazgos, cómo es la práctica arqueológica, cómo es el método arqueológico, cuestiones que se han ido aprendiendo en el día a día durante la excavación. El impacto social también tiene su importancia a nivel periodístico. Ha tenido una repercusión, yo creo que muy interesante a nivel nacional, tanto en los medios periodísticos como en televisivos. Y aquí tienen, bueno, pues algunas de las jornadas que hicimos con los antropólogos que explicaron directamente in situ pues el estado de conservación de los restos óseos y se lo pudo explicar directamente a los interesados del municipio o de otras localidades esos primeros estudios, ¿no? De cómo se encontraban los restos óseos. Bueno, para nosotros es un modelo de conocimiento igualitario. Nosotros nos planteamos como objetivo final la democratización del patrimonio, democratización con el objetivo de concienciar sobre la importancia del patrimonio, no solamente el natural, que yo creo que es una sensibilidad que los ciudadanos del Boal ya tienen de manera intrínseca, porque los esfuerzos del ayuntamiento han ido mucho en esa línea, en los temas del reciclaje y de la conciencia del patrimonio natural, y a nosotros nos interesa, nos parece importante también que el patrimonio natural tiene su importancia, no cabe duda, pero el patrimonio histórico arqueológico también. Y es precisamente uno de los objetivos que nos proponemos a partir de la realización de estos proyectos de transferencia. Bueno, aquí vemos la entrega de diplomas del primer año, por ejemplo, ¿no? Allí en el ayuntamiento del Boal. Y en este proyecto de transferencia del año 2021 nos proponemos ir un paso más allá, ¿no? Si el yacimiento ahora ya se puede comprender, ¿por qué no explicarlo a la gente que se pueda acercar? Bueno, pues en estas semanas estamos procediendo a la colocación de cartelería y nuestra intención el día de mañana es ir difundiendo el yacimiento y explicar el yacimiento in situ, y ya iremos explicando un poco esta cuestión. Para la próxima campaña, que se inicia el 6 de mayo, es decir, después de las elecciones regionales, vamos a proceder a la excavación durante al menos 4 semanas de las zonas que están aquí ubicadas en rojo. Me interesa destacar sobre todo esta zona que ya he comentado en la explicación anterior. Fíjense que he dejado al margen 2 sondeos que realizamos en el año pasado, donde localizamos 2 tumbas que tenemos que ver a qué momento corresponden, y ese va a ser el objetivo de la siguiente campaña. Comprender cómo se desarrolla el edificio en esta zona de aquí, y una cuestión interesantísima, la explicación de este enterramiento, donde hemos podido ver un suelo de argamasa muy similar al que teníamos en la cabecera de ese último momento de la ermita, y que tenemos que tratar de entender en relación a los resultados que las prospecciones geofísicas nos están ofreciendo. ¿Que tenemos aquí otro edificio? Tendremos que verlo. Eso es una de las incógnitas que tenemos que resolver a partir de la siguiente campaña. Fíjense que además en el lado sur ha aparecido lo que parecen también
una nueva tumba, pero tenemos que intentar saber, aquí estamos concretamente en esta zona de aquí, es esta tumba. Fíjense que la orientación no es la misma, lo cual nos desorienta un poco y tendremos que ver un poco, a ver cómo lo explicamos, ¿no? A partir de las siguientes excavaciones. Esta es la tumba que les indicaba en este sondeo, que fíjense que el suelo efectivamente también cuenta con ese suelo de cal muy bien elaborado, que parece bastante a ese último momento del suelo de la cabecera. Las fechas de excavación previstas son entre el 6 de mayo y el 4 de junio. Muy posiblemente al final acabaremos ampliando una semana más hasta el 11 de junio, pero en principio nos planteamos esas 4 semanas y media. Por limitaciones de la situación sanitaria actual, tenemos un aforo limitado. Sabemos ya de muchísimos interesados en la participación de la excavación, pero todo aquel que todavía quiera participar en la excavación puede mandar un correo a este email y mostrar su interés para participar en la excavación. Nosotros no exigimos que sea toda la duración de toda la campaña arqueológica, puede ser por días, puede ser por semanas, en función del tiempo libre de cada uno. Y ya les digo que si cualquier interesado se quiere sumar a esta aventura arqueológica, pues puede desde este momento mandar un email ofreciendo su interés por la participación en la próxima campaña. Y sin más, finalizo con esta portada final que, como les digo, es una imagen del último momento, vamos, de esa iglesia visigoda, pero que la hemos realizado en el último mes prácticamente, y queríamos aprovechar precisamente esta conferencia promovida y organizada por el Ayuntamiento, a quien agradecemos, por supuesto, siempre todo el impulso y el interés que muestra por la excavación del yacimiento del Rebollar. Pues queríamos aprovechar precisamente para difundir esta imagen, que para nosotros es muy ilustrativa y sobre todo muy didáctica para el público general, para que comprenda la volumetría y la apariencia de este tipo de edificios, este edificio en concreto. Sin más, simplemente quiero agradecerles su atención, y si tienen alguna duda, pues es el momento para responderles. Javier, yo quería hacerte una pregunta. Mi nombre es Alicia Agüero. ¿Puedo hablar o hay otra persona? Sí, lo escuchamos perfectamente. Sí, me llama mucho la atención en las fotografías que has puesto que las viviendas están prácticamente en el borde del yacimiento, ¿no? O sea, puede haber incluso haberse destrozado o perdido parte del yacimiento por las construcciones, ¿no? A ver, yo creo que se practicó una postura bastante inteligente, y trato de explicar mi opinión. Cuando se realizó la urbanización, siempre hay que dejar una zona verde, ¿no? Y se realizó el sondeo y se vio que efectivamente el muro más occidental del yacimiento, sí. Esta zona de aquí, a ver si les puedo mostrar. A lo mejor ahora va muy deprisa. Precisamente esta zona de aquí es la que delimitaron en su momento, en el año 98, Olmo y Castro, como la posible cierre de un recinto religioso, ¿no? De ahí que se optara por, en ese momento, por realizar la urbanización a partir de ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué comento lo de la postura inteligente? Porque al seleccionar esta zona como espacio municipal, se protegió el yacimiento, y es lo que nos ha permitido precisamente ahora estudiarlo. Que pudiera haber más estructuras o no, lo cierto es que hasta ahora lo que estamos viendo por georradar parece que se centra bastante en esa zona en concreto, en esa zona, en el cerrillo del Rebollar. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, Javier. Soy Conchi Estevez.
una pregunta que te quería hacer era, ¿se podría aquí utilizar el LIDAR? A ver, el LIDAR se emplea sobre todo para tratar de localizar yacimientos y tratar de delimitar el perímetro de yacimientos que no tenemos noticias o constancia sobre él. Aplicarlo sobre esto en concreto no tiene mucho sentido porque lo tenemos ya localizado. Lo que sí se puede aplicar son las prospecciones geofísicas, es decir, el georradar, que nos permite ya ir de forma muy definida hacia la localización de los muros. Pero el LIDAR se emplea sobre todo como prospección de grandes extensiones para localizar yacimientos. Y Gracias. No sé si hay alguna duda más. Hola, creo que puedo hablar. Soy Miguel Contreras, del Museo Arqueológico Regional. ¿Me oís todos? Sí, perfectamente. Bueno, primero daros la enhorabuena por el proyecto. De verdad que me parece que es un proyecto muy completo y sobre todo por haber integrado también la comunicación y la difusión de la arqueología dentro de los proyectos de excavación, que creo que es una cosa necesaria que deberíamos haber tenido en cuenta hace mucho tiempo. A mí simplemente y también felicitaros, por supuesto, por la exposición a los tres codirectores y a todo el resto del equipo. Me ha quedado una cosa que, no sé, a lo mejor es una tontería, pero lo quería comentar. ¿Cuál es la relación de los hallazgos de la intervención de Olmo y Castro con lo que estáis excavando en esta campaña? No sé si las tumbas que ellos tenían identificadas corresponden a vuestras tumbas o son distintas o tienen otra ubicación. ¿Y qué sabéis además de la parte de yacimiento que no es este edificio, sino me imagino que el yacimiento tendría estructuras asociadas? No sé si tenéis más información o ha sido alterado directamente por todos los proyectos de urbanización que hay alrededor. Por mi parte nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Son dos cuestiones diferentes. Por un lado, las tumbas que se habían localizado antiguo fueron precisamente de los sondeos previos a la hora de delimitar el área que iba a quedar como espacio protegido y no corresponden a ninguna de las tumbas que nosotros hemos localizado en estas intervenciones. Lo cual es muy interesante porque hemos podido, salvo una parte que es esta zona de aquí, fíjate que falta todo el hombro de la iglesia, y esta zona de aquí, donde parece que hubo, podríamos hablar de daño, ¿no?, por parte de esa intervención. Lo que estaban buscando era precisamente estructura para saber hasta dónde podía llegar el yacimiento, ¿no? Salvo en esas dos zonas, parece que el yacimiento estuvo muy bien preservado y todas las tumbas y la secuencia estratigráfica estaba perfectamente inalterada, con lo cual a nosotros nos ha permitido muy bien comprender estas tres fases constructivas. Si nosotros esas tres fases las hubiéramos localizado solamente en la zona del ábside y no tuviéramos su correspondencia con la secuencia estratigráfica de la nave, siempre nos quedarían dudas, ¿no? Sin embargo, aquí, al haber permanecido inalterado toda esta secuencia, hemos tenido la enorme suerte de poder hacer la lectura correcta arqueológica. Esas tumbas vienen del momento previo de delimitación del yacimiento y no preceden de esta zona concreta. Muchas gracias. Gracias, Miguel. No sé si hay más preguntas. Javier, yo te quería plantear una cuestión y es sobre los avances que se hayan podido obtener en los estudios posteriores de laboratorio de los equipos de arqueozoología y de paleobotánica, que también se incorporaron en las últimas excavaciones y que nos pueden dar información sobre la antropología, ¿no?, sobre el modo de vida y cómo
cómo eran las costumbres y el día a día de la población que estaba asociada a este yacimiento. Pues muchas gracias, Javier. Sin duda esto va a ser uno de los resultados más interesantes que vamos a poder ir dando a conocer a partir de ahora. En estos momentos, en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Biología, se está promoviendo un trabajo de fin de máster dedicado precisamente al estudio arqueozoológico del yacimiento. Hemos podido ver, y como son resultados muy preliminares, no los he querido comentar, pero sí vemos claramente un momento final que parece que el lugar queda muy posiblemente como reducto agropecuario, y tanto los materiales arqueológicos como la fauna que corresponde a grandes bóvidos y demás parecen corresponder a esa, bueno, a la cabaña propia del entorno de la sierra, ¿no? Por otro lado, tenemos un hiato entre el siglo IX y el siglo XV, donde vemos también la presencia de grandes de ganado vacuno, que tenemos también que tratar de entender bien, pero ahora mismo estamos justo haciendo el estudio, la correspondencia, ¿no?, entre los datos arqueológicos y los zooarqueológicos. Por eso decía que eso va a ser una de las novedades a partir de ahora, porque justo en este momento se está realizando y estamos viendo cómo efectivamente parece corresponder con momentos de quizás frecuentación o de abandono con la presencia de ese ganado. Entonces, bueno, son cuestiones que veremos el día de mañana, y nuestra intención también es ir avanzando también en cuanto al consumo vegetal, ¿no? Esto es una de las líneas que tenemos pendientes y que nos gustaría reforzar a partir de estos momentos, con las muestras que hemos ido recogiendo. En ese sentido, yo he estado en contacto con el departamento de la universidad, vamos, de un centro de investigación de Girona, y estamos viendo la posibilidad de poder llegar a algún acuerdo para hacer el estudio arqueobotánico del yacimiento. Muchas gracias, Javier. Y la otra cuestión sería cómo avanza la resolución de uno de los misterios, ¿no?, que tenemos sobre la mesa con este yacimiento, que es la iconografía de esos chatones, que no sé si los podrás recuperar en alguna de las imágenes, que pues, se podría a lo mejor con otros equipos, ¿no?, de investigación de yacimientos de la época, ver de qué manera se pueden interpretar y qué información estarían dando, ¿no? Es una iconografía muy propia del momento. Estamos hablando de representaciones de animales fabulosos. Este es más difícil de tratar de interpretar. Hemos estado viendo paralelos de anillos del momento. Eso es uno de los artículos, es el próximo artículo que tenemos pendiente por publicar. Pero sí vemos que la iconografía corresponde claramente con el momento, ¿no? Encontramos tanto epigrafía en los chatones de los anillos como representaciones vegetales y animales. Y bueno, pues en este caso yo creo que el primero es muy claro, muy evidente. El segundo tenemos que tratar de desvelarlo a partir de este estudio. Precisamente ese era uno de los objetivos que teníamos marcados como para la siguiente publicación. Hemos terminado el estudio de las monedas, hemos finalizado el estudio integral de la secuencia estratigráfica, que nos ha llevado bastante tiempo, y ahora, bueno, pues de forma parcial queremos ir dando a conocer estos elementos iconográficos que son interesantísimos para comprender mejor no solamente la representación en sí, sino posibles centros de producción o de difusión de este tipo de anillos. Muchas gracias, Javier. La otra cuestión que quedaría un poco, que planteaba el anterior asistente, Miguel, era si efectivamente había otras estructuras asociadas a este yacimiento, ¿no? Y yo creo que en la imagen del georradar inicial sí que se podría
identificar, ¿no? Y lo que lo habéis pasado un poco por encima, pero sí se explicaba que efectivamente puede haber otras estructuras y que puedan ser objeto de otras campañas que se hagan en el futuro. Eso es, hay una cuestión interesantísima que es la posible localización de una estructura en esta zona de aquí, que es justo el objetivo de esta próxima campaña, porque contamos con suelos muy bien realizados, tenemos que ver de qué momento es esta tumba, si, si corresponde lo que parece al tercer momento, porque la verdad es que la técnica constructiva del suelo es muy similar a la del tercer momento de la ermita. Y aquí sí parece que estaríamos ante una estructura asociada a ese centro de culto. Leyendo textos visigodos, se habla de la existencia de espacios que se pueden denominar como monásticos, que parece que cuando decimos monasterio nos estamos refiriendo a un gran edificio o a un gran conjunto de edificios y no simplemente un espacio doméstico asociado a un centro religioso puede dar cabida a pensar en centro monástico, ¿no? Bueno, pues eso es una de las líneas que tenemos precisamente que avanzar a partir de la siguiente excavación. Eso va a ser una de las principales novedades de la próxima excavación. Eso y resolver esta zona meridional del edificio que no sabemos si termina, como parecía a priori, que contaba con esta tercera nave, o si contaba con un espacio porticado en esta zona meridional. Esas son cuestiones que tenemos que resolver en la próxima excavación. No sé si hay más dudas o más planteamientos. Bueno, agradeceros sin duda todas las cuestiones que están planteando, porque como veis, son cuestiones que tenemos que tratar de ir resolviendo poco a poco, ¿no? Yo tenía una pregunta, soy América. Sí. Sí, solamente saber si tenemos acceso a toda esta documentación o cómo podemos acceder a ella. Bueno, pues por el momento, si ustedes en Google ponen conjunto monetario Dirham del Boalo, ya pueden encontrar un artículo científico sobre el conjunto emiral. Si escriben la iglesia visigoda del Boalo en Google, les aparecerán trabajos publicados en la reunión de arqueología madrileña del año pasado. Y ahora hemos promovido la publicación de una monografía que está centrada precisamente en el estudio de las iglesias tardoantiguas en el centro peninsular, tanto de la provincia de, la Comunidad de Madrid, como la zona más inmediata a la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues esperamos que para el año que viene salga publicada esta monografía que hemos planteado a una editorial de primer nivel, concretamente a los anejos del Archivo Español de la Arqueología. Muchas gracias. Javier, agradeceros desde el Ayuntamiento la exposición tan brillante, una vez más, que habéis hecho durante esta jornada, recordando esa invitación a todos los participantes en la misma para poder de alguna manera sumergirse en este proyecto y participar de forma directa y vivir en directo los avances de esta cuarta campaña que empezará el próximo 6 de mayo y sin más, pues bueno, despedirnos para la próxima jornada en la que podamos disfrutar de nuevas explicaciones de estos avances en la investigación que son fundamentales. Parece mentira todo lo que hemos avanzado en 3 años y todo lo que conocemos ya y que antes partíamos de cero, ¿no? Y que, bueno, pues nos ayudan a entender mejor el valor del patrimonio tan importante que tenemos histórico y arqueológico. Desde el Ayuntamiento, como os digo, agradeceros, reiterar ese reconocimiento del trabajo tan extraordinario que estáis haciendo en la coordinación tan complicada, porque se trata de equipos muy numerosos en cuanto al número de participantes y también en unas circunstancias como las del año pasado, que creo que fue uno de los pocos yacimientos que realizó campaña arqueológica.
La verdad es que nos enfrentamos a una situación inaudita. Nosotros tuvimos que ir intentando analizar la información de protocolos de actuaciones arqueológicas que el Ministerio pues iba lanzando, y tuvimos que ir, no digo improvisando porque teníamos un protocolo ya marcado, pero es cierto que te enfrentas en una desescalada donde salíamos todos con una cierta incertidumbre ante un trabajo que al final resultó ser maravilloso, y al final formamos una comunidad arqueológica que ha ido ofreciendo sus resultados. Bueno, lo cierto es que no todas las excavaciones arqueológicas en aquel momento sistemáticas como esta se estaban impulsando, y nosotros decidimos seguir adelante porque teníamos un compromiso a través del proyecto de transferencia, tanto con el Ayuntamiento como con la Universidad Autónoma de Madrid, y yo creo que, bueno, pues de una forma exitosa salió bastante bien la excavación. No tuvimos ningún rebrote, salió todo el mundo, la gente salió contenta, con lo cual todo perfecto. Y los resultados fueron esperanzadores también. Así que bueno, nosotros, claro, aquí quiero reiterar, ¿no? Lo que yo he expresado son los resultados de un equipo en el que bueno, lideramos en Rosario Gómez Osuna y yo, junto con Elvira García Aragón, que a mí me parece importantísimo también destacarlo, porque es la arqueólogo técnico que está también en el día a día, y yo creo que entre los tres estamos haciendo un trabajo que hasta ahora está dando unos resultados bastante destacados. Lo interesante, además del yacimiento, es que, a diferencia de otras iglesias visigodas que se conocen desde antiguo, nosotros tenemos una secuencia estratigráfica que ahora analizamos de una manera, de una visión del siglo XXI, haciéndonos otras preguntas, incorporando nuevos equipos, y eso me parece que es una de las principales virtudes de este proyecto, aparte de la vertiente social que implica a toda la ciudadanía. Pues lo dicho, agradeceros a todos ese trabajo, y a efectos de participación, Charo quería recoger los datos para sumarlos luego en la memoria, ¿no? De resumen de cada año de trabajo, y hemos tenido un pico de 64 conexiones a la jornada, que son más las personas que estáis participando, porque vemos que muchas estáis en pareja en esas pantallas. Así que, bueno, estaremos en torno a las 80-90 personas ahora mismo que hemos disfrutado en directo de esta jornada tan especial. Nos despedimos sin más y os esperamos, aquellos que vais a participar de forma activa en el yacimiento, y si no, en las visitas abiertas que habrá explicando los resultados de esa cuarta campaña. Como decía Javier, os invitamos a seguir los descubrimientos semana tras semana, que serán publicados en la página web municipal y en las redes sociales y en los diferentes medios de comunicación comarcales y regionales que se hacen eco ya tradicionalmente de los avances de estas excavaciones. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Saludos. Hasta luego. Gracias, Javier. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Enhorabuena.